Detroit es una ciudad muy conocida, pero no precisamente de la forma en que lo quisieran sus ciudadanos. La antes imponente Motor City hoy no hace más que perder más y más población con el paso de los años. Pero, ¿cómo llegó a estos extremos? ¿Realmente se está recuperando de tantas décadas sumidas en el abismo? Si quieres conocer la historia de esta ciudad y su influencia en cómo no se deben de hacer las cosas, tanto en el urbanismo como en sus políticas públicas, quédate. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Históricamente, Detroit ha sido una ciudad dedicada a la industria. Fundada en 1701 por Antoine de la Motte Cadillac como un fuerte francés, durante el siglo XIX se convirtió en un importante punto industrial en el centro de la región de los Grandes Lagos. Estratégicamente localizado a lo largo de la vía fluvial de los Grandes Lagos, en la parte más estrecha del lago Erie, Detroit creció como una zona de transporte y en sus orígenes fue un importante núcleo de comercio por vía acuática gracias a esto. Los progresos en el tráfico marítimo en aquellos años impulsaron el crecimiento de varias ciudades como Detroit, Nueva York o Chicago, ya que, por ejemplo, en 1816 era igual de costoso enviar bienes a 50 kilómetros en tierra como atravesar todo el Atlántico. Incluso todavía hasta 1907 se transportaban 67 millones de toneladas en bienes por el río Detroit, más de 3 veces la totalidad de puertos como Nueva York o Londres. De esta manera, la ciudad había crecido regularmente a partir de 1830, con el aumento del transporte y la construcción de barcos e industrias manufactureras, y gracias a esto, entre 1850 y 1890, su población se multiplicó por 10, pasando de 21,000 habitantes a 206,000. Así, antes de que la industria automovilística tuviera auge en la ciudad de Detroit, esta se especializó en la fabricación de motores para barco, con industrias igual de grandes que las automovilísticas como la Detroit Dry Dock. No obstante, a finales del siglo XIX en Motor City prosperaron muchos pequeños negocios de un producto que estaba de moda. Así es, el automóvil. Así, empresarios como Henry Ford, los hermanos Dodge, Ransom Olds de Oldsmobile, David Dunbar Buick y los hermanos Fisher se establecieron en la ciudad. Entonces, de un momento a otro, el mundo de la pequeña y mediana empresa de Detroit, dedicada mayoritariamente al comercio y la industria fluvial, había sido reemplazado por un puñado de nacientes empresas que tenían poco que perder en los años venideros. Con esto, Detroit se convirtió en un punto idóneo donde se desarrollaría en un futuro la industria automovilística. Para conocer el presente de Detroit hay que conocer el pasado y la evolución de la industria, con un corazón industrial más bien automovilístico. Todo comienza con el lanzamiento del Ford Model T y los primeros intentos de organización industrial, es decir, la cadena de montaje y la integración vertical de la producción de automóviles. Detroit es conocida como el centro de la industria automotriz de los Estados Unidos, y los fabricantes de automóviles, los tres grandes o Big Three, General Motors, Ford y Fiat Chrysler, tienen sus oficinas centrales en la ciudad. Detroit es entonces el ejemplo viviente de la decadencia de una industria cuya adaptación a los tiempos modernos ha sido traumática, llevando a la ciudad del Olimpo de la industria a un ruinoso agujero asediado por el crimen y la miseria. Pero conozcamos el porqué. La industria automovilística navegaba viento en popa, gracias a la novedad que suponían los automóviles y a las grandes inversiones que realizaba el gobierno estadounidense para promoverlo. Pero Detroit ya sufría entonces de una excesiva dependencia de esta industria que ocupaba gran parte del empleo directo e indirecto de la ciudad. Con esta expansión de la industria automovilística a principios del siglo XX, la ciudad y sus suburbios experimentaron un rápido crecimiento. La población de Detroit explotó, desde los 285,000 habitantes a principios del siglo XX a unos espectaculares 1,850,000 habitantes a su punto más álgido en 1950. De hecho, este fue el pico histórico de población en donde la ciudad era la quinta más grande de los Estados Unidos, después de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Los Ángeles. Sin embargo, debido a la reestructuración industrial, la pérdida de puestos de trabajo en la industria automotriz y la rápida suburbanización, Detroit comenzó a perder una población considerable a finales del siglo XX, hasta el presente. Desde que alcanzó un pico de 1,850,000 habitantes en el censo de 1950, la población de Detroit ha disminuido en más del 60%. A partir de esta década comenzó el declive de la antes ciudad insignia del automóvil, y existen varias razones para su declive. Las fusiones industriales en la década de 1950, especialmente en el sector del automóvil, aumentaron el oligopolio de la industria automotriz estadounidense,
Los fabricantes de autos como Packard y Hudson se fusionaron en 1956 con otras empresas y finalmente desaparecieron. Pero ni la gente ni las autoridades parecían tomarlo en serio en un principio. Incluso estos cierres y fusiones de plantas se vieron como un simple fallo de gestión por parte de las marcas, en lugar de una tendencia que no haría más que aumentar hasta el día de hoy. Las crisis del petróleo del 73 y del 79 también supusieron un revés muy grande para el vehículo americano, de enormes dimensiones e igualmente enorme en el consumo de combustible. Los compradores eligieron automóviles más pequeños y de menor consumo de combustibles producidos por fabricantes extranjeros a medida que subía el precio de la gasolina. Entonces los esfuerzos para revivir a la ciudad ya en ese entonces se vieron obstaculizados por las luchas de la industria automotriz, ya que sus ventas y participación del mercado disminuyeron. Por consecuente, los fabricantes de automóviles despidieron a miles de empleados y cerraron plantas en la ciudad. Otro de ellos fue la pugna de sindicatos como el United Auto Workers o la Federación Estadounidense del Trabajo, que presionaban a las empresas por mejores salarios, pensiones y compensaciones en especie por el trabajo de las fábricas. Los Big Three aceptaban y cedían a la presión del sindicato, pero cuando una fábrica cerraba por la amenaza japonesa y extranjera, se abría otra en el estado del sur o estados con condiciones más favorables para la inversión. De esta manera iniciaron huelgas y otras tácticas en apoyo de mejoras como la jornada laboral de 8 horas y 40 semanales, aumento de salarios, mayores beneficios y mejores condiciones laborales. También existieron otras pequeñas cuestiones como la automatización que tomó fuerza en las fábricas, al igual que nuevos métodos de organización industrial y el cierre de fábricas obsoletas de Detroit. Y con ellas también desaparecía la industria auxiliar, arrastrando empleos indirectos y el tejido urbano vital que los soportaba. Tiendas, suministros básicos, transporte público, infraestructura y un largo etcétera. Así, de los 200,000 empleos industriales que Detroit tenía para la década de 1950, hoy no queda ni una décima parte. Sin embargo, la increíble emigración y el declive urbano no es solo culpa de la industria del automóvil, aunque es gran parte del problema. Graves disturbios raciales y una pésima planificación urbana durante los años 60 solo echarían más leña al fuego. Durante la Segunda Guerra Mundial, Detroit fue un importante punto industrial para la producción de guerra, que 400,000 personas emigraron a la ciudad de 1941 a 1943. Entre ellos 50,000 afroamericanos en la segunda ola de la Gran Migración Afroamericana, y 350,000 blancos, muchos de ellos del sur. Escapando de las duras leyes segregacionistas del sur, los afroamericanos buscaban el trabajo en la industria de Detroit, pero con las fábricas situadas en los suburbios y sus viviendas ocupadas por los mandos medios blancos, se vieron forzados a vivir en el centro de Detroit, que comenzaba a vaciarse de vida y llenarse de esqueletos de antiguas fábricas. Las rentas bajaron y pronto Detroit se convirtió en la ciudad más segregada de Estados Unidos, con los problemas que ello conlleva. Para la década de los 40, las leyes segregacionistas eran tales que el 80% de las escrituras de Detroit contenían convenios restrictivos que prohibían a los afroamericanos comprar casas que pudieran pagar. Estas tácticas discriminatorias tuvieron éxito, ya que la mayoría de la gente afroamericana en Detroit recurrió a vivir en vecindarios como Black Bottom o Paradise Valley, barrios que ya no existen y que eran prácticamente guetos. Y para este momento, los blancos todavía constituían aproximadamente el 90.5% de la población de la ciudad. Las tensiones de largo tiempo en Detroit culminaron con los disturbios de julio del 67, cuando el gobernador George Romney ordenó a la Guardia Nacional de Michigan que ingresara a Detroit, y el presidente Lyndon Johnson envió a la 82 y a la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos. El resultado: 43 muertos, casi 40,000 heridos, más de 7,000 arrestos y más de 2,000 edificios destruidos, principalmente en áreas residenciales y comerciales de afroamericanos. En consecuencia, miles de pequeñas empresas cerraron permanentemente o se trasladaron a vecindarios más seguros, y durante los siguientes 10 años la ciudad perdió 110,000 empleos, y el sector afectado estuvo en ruinas durante décadas. El desmoronamiento de la ciudad industrial fue el telón de fondo de la ola de delincuencia y conflictos sociales de la década de los 60. En 1977 se inauguró el Renaissance Center a orillas del río Detroit, que de hecho vaya nombre le pusieron. Y en 1987 el Detroit People Mover, con el fin de reactivar la economía del centro y más que nada de una ciudad sumida en la desgracia, que no hicieron más que convertirse en los íconos de la decadencia de Detroit. Y cómo no, todo esto con recursos públicos. Así, aquellos disturbios,
Altas tasas de delincuencia en aumento y las políticas públicas fallidas ayudaron a crear la impresión de que la civilización había abandonado la ciudad. Y en consecuencia, muchos de los que pudieron huir de Detroit lo hicieron. El prolongado declive de Detroit ha provocado un grave deterioro urbano, con miles de edificios vacíos alrededor de la ciudad. Algunas partes de Detroit están tan escasamente pobladas que la ciudad tiene dificultades para proporcionar servicios municipales. También pareciera ser que es la única ciudad del país donde el campo está ganando terreno a la urbe. La ciudad ha demolido casas y edificios abandonados, siendo estos nada más y nada menos que 70,000, plantando césped y árboles, e incluso ha considerado quitar el alumbrado público de grandes porciones de la ciudad, con el fin de alentar a la pequeña población de ciertas áreas a trasladarse a las áreas más pobladas. De hecho, en enero de 2013, 47 propiedades fueron listadas a la venta por $500, y más de una decena se vendían por un precio simbólico de $1, así como lo escuchas. Entre 1950 y 2008, Detroit perdió más de 1 millón de habitantes, el 58% de su población, para alcanzar en 2020 los 639,000 habitantes, muy lejos de ese 1.850.000 de los años 50. Además, en la actualidad un tercio de su población vive en la pobreza. Una familia tiene ingresos medios por $33,000, alrededor de la mitad de la media estadounidense. Y en 2009, después de la crisis mundial, tanto General Motors como Chrysler sufrieron procesos de quiebra y reestructuración, con una Ford que se tambaleó peligrosamente pero que supo sortear el temporal. En ese mismo año el desempleo era del 25%, 9 puntos arriba del promedio nacional, y en 2008 la ciudad tenía una de las tasas de homicidios más altas del país, más de 10 veces la de Nueva York. Finalmente, y después de todo esto, en 2013 Detroit se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en declararse en bancarrota, de la que salió con éxito en diciembre de 2014, sin embargo, cuando el gobierno de la ciudad recuperó el control de las finanzas de Detroit. Sin embargo, no todo está perdido. Desde principios de los 2000, los esfuerzos de conservación han logrado salvar muchas piezas arquitectónicas y logrado varias rehabilitaciones en gran escala en la ciudad, incluida la restauración de varios lugares históricos, renovaciones de rascacielos, nuevos estadios deportivos y un proyecto de revitalización de la ribera, como el objetivo de incentivar tanto la inversión como dar una nueva cara a la ciudad. Que dicho sea de paso, Detroit posee una impresionante arquitectura, digna de las ciudades del este de los Estados Unidos. Durante los felices años 20 surgieron torres de varias decenas de pisos como el Penobscot, el Guardian, la Book Tower, el Fisher Building, la Cadillac Tower, entre muchos otros, con una rica arquitectura Art Deco. Más recientemente, la población del centro de Detroit, Midtown Detroit, y varios otros vecindarios ha aumentado gracias a renovaciones como el Campus Martius Park, una intersección principal del centro de la ciudad reconfigurada con un nuevo parque, inaugurada en 2004, y que de hecho el parque ha sido citado como uno de los mejores espacios públicos de los Estados Unidos. El International Riverfront también ha sido foco de la remodelación, siguiendo ejemplos exitosos de otras ciudades industriales más antiguas, mayoritariamente europeas. Varios otros edificios emblemáticos han sido renovados también y adaptados de una forma privada como condominios, hoteles, oficinas o para usos culturales, lo cual ha llevado a cabo un renacimiento urbano de algunas zonas del downtown. Con esto se empiezan a ver ligeros brotes verdes, aunque todo el mundo sabe que jamás se volverá al esplendor pasado. Con una buena política para atraer la inversión y un comienzo desde cero tras la mediática bancarrota de la ciudad en 2013, Detroit está comenzando a florecer lentamente. Por ejemplo, Microsoft ha abierto un centro de operaciones en pleno centro de la ciudad, dando un giro de 180 grados a la actividad económica de Detroit, bajo la mira de las nuevas tecnologías y como lo retratara David Cage en el videojuego Detroit Become Human, en donde se eligió Detroit como escenario para revitalizar una ciudad que había sucumbido al declive económico después de una contribución histórica a la industria estadounidense. Además, a base de locales modernos e iniciativas que activen a la comunidad, desde la bancarrota de 2013 se han abierto ya casi 150 nuevas empresas. El número de trabajadores del downtown ha crecido hasta los 50,000 y más de 1,500 nuevos residentes se han acercado a la zona. De aprovechar la oportunidad de empezar de cero y de utilizar una decena de edificios vacíos a precio de saldo, Detroit podría prosperar de nuevo o por lo menos recuperarse y estabilizarse. Aunque no todos en Detroit ven este movimiento con buenos ojos, asegurando que el crecimiento de la ciudad no responde a las familias que salen adelante, sino a blancos acomodados ampliando su negocio y carteras. Eso frente a una comunidad afroamericana que supone ya casi el 80% de la población,
revirtiendo la mayoría de población blanca en la década de los 50 y en una ciudad en la que, recordemos, un tercio vive bajo el umbral de la pobreza. La era de la ciudad industrial ha terminado, al menos en Occidente, y nunca volverá como la conocíamos. Las ciudades fabriles cayeron porque abandonaron los rasgos más vitales de la vida urbana. Sus inmensas fábricas daban empleo a cientos de miles de trabajadores no cualificados, eran autosuficientes y estaban aislados del mundo exterior, proporcionando al mundo solo inmensas cantidades de productos idénticos y baratos. Las fábricas de coches proporcionaron buenos sueldos a cientos de miles de trabajadores, pero durante los últimos 50 años las áreas en las que hay gran cantidad de empresas pequeñas o medianas han crecido más rápido que aquellas que son dominadas por grandes empresas. La diversidad industrial ha sido más favorable que el desarrollo de los monocultivos industriales, y Detroit era sinónimo de ciudad de una sola empresa, y para resucitar a esas ciudades es necesario dejar de depender del viejo modelo industrial. ¿Crees que Detroit podría realmente renacer? ¿Las inversiones en tecnología salvarán a nuestras ciudades industriales? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.